Bueno, mi nombre es Yael Aguirre, soy investigadora del Laboratorio de Teledetección Ambiental de la Universidad de Playa Ancha y los acompañaré en la sesión de hoy. La sesión de hoy corresponde a la sesión número 3 de la unidad número 1, donde vamos a ver en qué consiste el editor de códigos. Bueno, el editor de códigos, o sea, como objetivos claves de la sesión de hoy, vamos a aprender en primer lugar qué es el editor de códigos, entender para qué se utiliza el editor de códigos en la plataforma de Google Earth Engine y mencionar los principales componentes que tiene el editor de códigos. Bueno, comencemos entonces. Bueno, antes de entrar al editor de códigos, me gustaría preguntarles si a todos pudieron registrarse la cuenta de Google Earth Engine con su correo institucional particularmente. No sé si alguien tuvo algún inconveniente para poder registrarse. ¿Están todo ok? Sí, todo ok. Ya, cualquier cosa, si alguien tiene algún problema, nos escribe. Bueno, siguiendo entonces con la sesión, comentarles en primer lugar que bueno, el editor de códigos es la interfaz que nos permite poder desarrollar todos nuestros códigos y todos nuestros algoritmos, como bien decía Daniela en la primera sesión. De este modo, el editor de códigos es aquella interfaz, como les decía, que nos permite programar, y hay dos tipos de lenguaje de programación. Está la API de JavaScript y la API de Python. En este caso, en el curso, nosotros vamos a enfocarnos en la API de JavaScript. Bueno, conociendo ya este aspecto, el editor de códigos, una de las funciones es que nos permite poder manejar grandes volúmenes de información sin necesidad de descargar convencionalmente. Y la ventaja es que le permite al usuario crear nuevos códigos, importar datos, procesarlos, nosotros podemos visualizarlos, también exportarlos y generar una serie de procesos con las colecciones de imágenes, principalmente. Entonces, súper interesante esta interfaz, es súper óptima y es bastante, bueno, sencilla de aprender, ya que está compuesta por una serie de componentes principales que lo vamos a ver durante toda esta sesión. Y en principio, como les decía, nosotros aquí tenemos nuestro editor de códigos, y en primer lugar, aquí en esta ventana que les señalo, no sé si puedo, voy a utilizar algún cursor para que se pueda aquí apreciar mejor. En este aspecto nosotros tenemos la interfaz donde desarrollamos los códigos, que está compuesta por una serie de líneas. Y en programación, lo que hacemos nosotros aquí, definimos nuestras variables, podemos cargar e importar nuestros datos y escribir una serie de comandos. Entonces, en principio, este es el primer componente, el editor de códigos, y al lado derecho nosotros tenemos lo que es la consola, que es esta pestaña que nos permite imprimir todas aquellas variables que nosotros declaremos aquí, en esta interfaz. En el lado izquierdo tenemos una serie de pestañas que las vamos a ver también dentro del transcurso de esta sesión, las vamos a ir explicando detalladamente qué consiste cada una, y aquí nosotros podemos acceder a nuestros repositorios, a la documentación y principalmente a los assets o los activos que nosotros importemos a nuestra cuenta personal. También tenemos una serie de información y documentación que ustedes pueden revisar, hay ejemplos, en el caso de aquellas personas que estén recién generando una introducción a lo que es la programación en JavaScript. Y al costado acá inferior nosotros tenemos lo que es el panel mapa. El panel mapa es aquella interfaz que nos va a permitir visualizar toda aquella información que nosotros estemos desarrollando. Entonces, ahora vamos a ir en detalle cada uno de los componentes, los vamos a ir revisando y explicando detalladamente en qué consisten, para posteriormente en la segunda parte de esta sesión nos vamos a dirigir ya al código como tal, para que puedan tener la primera aproximación de cómo programar. Bueno, como les decía, el editor de códigos es donde aquella interfaz que nos permite generar nuestra secuencia de comandos. Nosotros vamos a programar y declarar una serie de variables de interés.
Entonces, este editor de código siempre parte con un script limpio. Cada vez que ustedes crean un nuevo, digamos, script, va a aparecer así, script limpio, y ustedes tienen que ir declarando cada una de las variables. Bueno, aquí en la parte superior tenemos una serie de botones que consiste en el editor de códigos. El primero es el getLink, que nos va a permitir poder copiar el código de nuestro proyecto que estemos desarrollando y poder compartirlo a otro usuario. Por eso es súper importante el getLink si es que nosotros queremos compartir el proyecto que nosotros estemos desarrollando a otro usuario, utilicemos este botón. Pero ¿qué ocurre? Hay que tener algo en consideración de que el getLink, una vez que nosotros tenemos variables definidas, declaradas en el código, y compartamos este código, no se actualiza. Si nosotros hacemos una nueva modificación, no se actualiza, va a quedar la versión que en ese momento se compartió. ¿Ya? Es súper importante, ya que generalmente cuando uno envía un getLink, muchas personas creen que, y uno modifica el código, va a quedar la última versión que se compartió. Entonces, conociendo eso, vamos a seguir explicando los siguientes botones. El botón Save lo que hace, permite guardar nuestro proyecto, nuestro código. Cada vez es importante que cada vez que nosotros vamos construyendo estas líneas, ¿y qué ocurre? Que nosotros tenemos que ir guardando el proyecto, porque se nos puede caer el internet, que ocurre frecuentemente, y si no guardamos, vamos a perder todo el proyecto desarrollado. Entonces es súper importante que a medida que vamos escribiendo, vayamos guardando el código. Por otra parte, tenemos este botón Run, lo que hace ejecuta el código y ejecuta alguna tarea que nosotros queramos, digamos, presentar en la consola. Y Reset lo que hace es, deja de ejecutar alguna tarea. En el caso que nuestra internet esté un poco inestable y se pegue el editor de códigos, lo que hacemos es resetear y deja de ejecutar la tarea en específico. Bueno, acá hay un ejemplo para que tenga la primera aproximación en qué consiste el editor de códigos. Es un ejemplo de cómo, digamos, nosotros podemos declarar las variables, que consiste en una serie de líneas, como les decía, y lo vamos a ver ya con más detalle en la parte práctica. Otro componente del editor de códigos es el panel mapa, como les decía al inicio de la sesión, que nos permite la visualización de nuestros datos. Y aquí la visualización es interesante porque nosotros podemos establecer una visualización RGB o digamos en una escala de grises, en una monobanda. Y aplicamos, digamos, parámetros específicos como el rango, el mínimo y máximo de la imagen y la opacidad o el gamma, que es el contraste como tal. Y nosotros también podemos generar nuestros propios parámetros de visualización e importarlos al código. También acá al costado izquierdo, que eso también lo vamos a ver en la parte práctica, tenemos la delimitación de las geometrías de interés. Nosotros podemos crear puntos, líneas y polígonos en este panel de mapa. Y acá hay otro ejemplo de una imagen en composición en color infrarrojo para Landsat 8, en donde se refleja la visualización como tal. Bueno, otros componentes que tiene el editor de códigos es la pestaña consola y la pestaña inspector. La pestaña consola, como les decía, es aquella interfaz que nos va a permitir poder imprimir todas nuestras variables declaradas. Y para ello es súper importante que nosotros utilicemos la función print para poder imprimir o digamos cada uno de estos elementos que nosotros estemos, digamos, definiendo. Entonces, si nosotros queremos saber los metadatos, como preguntaban en la sesión anterior, nosotros utilizamos print para poder acceder a la imagen como tal, a las bandas, a las propiedades y los metadatos. Y la otra pestaña de interés dentro de esta interfaz es la pestaña Inspector, que nos va a poder acceder y consultar dentro del mapa el valor específico de un píxel. Y también cuando nosotros hacemos clic dentro del mapa, automáticamente nos arroja las coordenadas geográficas de esa imagen en específico
Y si en el caso que nosotros estemos imprimiendo una imagen de, por ejemplo, del año 85, nos va a aparecer el valor de píxel para cada una de las bandas. Otra pestaña que contiene el editor de códigos es la pestaña Task, que también lo vamos a ver en la próxima sesión de Asset, es que cada vez que nosotros definamos, digamos, una variable, exportemos un proceso, una tarea, se va a reflejar aquí en la pestaña Task, que es, digamos, específico cuando nosotros exportemos algún tipo de dato. Bueno, y otro antecedente a tener en cuenta es que la pestaña Scripts, como les decía, nosotros aquí podemos acceder a todos nuestros repositorios. Owners son los repositorios propios, nuestros repositorios que están en su cuenta personal. Los repositorios greeters son aquellos que el propietario comparte el repositorio solo con acceso de escritura, es decir, si yo le comparto a algún usuario el repositorio greeter, él puede editar algún tipo de código que yo tenga dentro. Y reader es aquello que el propietario solo le da acceso de lectura, es decir, nosotros solo podemos visualizar y guardar, digamos, los códigos, pero no podemos modificarlos. Y eso es súper importante cuando nosotros trabajemos y como un trabajo colaborativo y queramos, digamos, que la otra persona no edite, sino que solo lea los códigos, nosotros compartimos el repositorio Reader, en modalidad Reader. Aquí en archivo nosotros podemos acceder a toda la documentación interna que ofrece la API de JavaScript, incluso hay ejemplos con código incluso ya listos para que ustedes puedan ir modificándolo e ir jugando ya con la plataforma como tal. La pestaña Docs, como les decía, es súper importante, ya que aquí nosotros podemos acceder a información teórica, información conceptual de las funciones internas de JavaScript. Incluso, algo interesante a saber es que comienza con esta nomenclatura de Earth Engine y nosotros podemos acceder a una serie de funciones, en el caso que nosotros, por ejemplo, queramos acceder a funciones específicas, por ejemplo, la matriz de confusión, clasificaciones o matrices, nos vamos acá, buscamos y lo que hacemos es buscar la función específica que queramos desarrollar o explorar las distintas funciones que ofrece la API. Y asset son todos aquellos datos que nosotros importemos al código. Por ejemplo, podemos importar datos en formato raster, en formato shapefile también, de nuestras áreas de estudio específicas. Y eso también lo vamos a ver en la próxima sesión. Bueno, una de las ventajas y desventajas del editor de códigos es que, bueno, una ventaja es que tiene todas las capacidades de Python o JavaScript, pero requiere de conocimiento previo ya en lenguaje de programación como tal. Si bien esta plataforma puede ser utilizada por diversos profesionales, no solo informáticos, es importante que nosotros tengamos un conocimiento ya previo de JavaScript o Python. Y otra ventaja es que puede programar acciones en conjunto y bajar los resultados. Y es que nosotros trabajamos en la nube, podemos manejar grandes volúmenes de información sin la necesidad de descargar. Y esa es una de las grandes ventajas, ya que los que ya trabajamos en teledetección, generalmente descargamos las imágenes, las tenemos que corregir, pasar por una serie de procesos, y tener software específicos que desarrollen ese procesamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Google Earth Engine entrega las colecciones de imágenes ya corregidas. Y es una ventaja ya que nosotros también podemos exportar nuestros resultados y nuestros procesos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos que conocer los distintos objetos que entrega la interfaz de Google Earth Engine. Y eso consiste en las imágenes, los feature collection, las colecciones y digamos las imágenes como tal, que son los principales objetos. Bueno, ahora nos vamos a ir al editor de códigos para hacerlo un poco más interactivo todo lo aprendido. Ustedes me dicen si se ve bien. Todo bien, todo bien. Ya, vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo, ya que esta es la parte principal de la interfaz, es donde ya nosotros podemos programar y generar toda nuestra serie de líneas de códigos y nuestro procesamiento. Entonces aquí ya estamos en la interfaz como tal. Acá, como les decía, nosotros tenemos los repositorios y tenemos la consola, que es los principales paneles que nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a imprimir esta variable,
Y recuerden que cada vez que ustedes quieren imprimir en la consola, usan la función print y entre paréntesis y la cadena de texto que ustedes quieran imprimir. En este caso vamos a imprimir Hola Mundo. Y nos imprime automáticamente en la consola Hola Mundo. Es una cadena de texto, entonces no tiene ningún metadato asociado. Solamente es un string, como explicaba Ana en la sesión anterior. Ahora lo que vamos a hacer es cargar una imagen de la colección Landsat. Para ello, yo acá vamos a ir descomentando las líneas. Yo tengo aquí cargada una imagen de Landsat 8. En la sesión de colección de imágenes vamos a explicar cómo poder importar imágenes, pero para este ejemplo lo importante es que ustedes tengan claro los componentes principales del editor de código. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimir, usamos de nuevo la función print, imagen Landsat, que es nuestro nombre, el nombre que le denominé. Nosotros con las comillas simples podemos establecer el nombre, y en este caso image, que es la variable definida. Entonces ejecutamos el código y nos aparece en la consola la imagen. Está cargando. Ahora nosotros podemos correr este panel, desplegamos. Eso es interesante ya que es una plataforma bastante didáctica, ya que nos entrega toda la información ya sin la necesidad de abrir un archivo metadato como tal. Lo que entrega es el ID de la imagen. Esta imagen corresponde al 28 de enero del 2021 y tiene 12 bandas. Entonces nosotros podemos abrir, desplegar, digamos, cada una de estas bandas, aparecen las dimensiones, lo que es la proyección y las propiedades de la imagen como tal, que es súper interesante, ya que entrega una serie de propiedades, por ejemplo, lo que es la cobertura de nubes, entrega los metadatos, la geometría, la elevación, el datum, y así. La reflectancia, el patty row, que es súper interesante, y el system time start, que lo que hace entrega el milisegundo asociado a esa imagen. Entonces, vamos a continuar. Tenemos nuestra primera imagen Landsat cargada y definida en el código. Lo que hacemos ahora es definir parámetros de visualización y a través de una serie de parámetros que requiere, y esto ustedes lo pueden buscar acá en Docs, en la pestaña acá Docs, pueden buscar la función en específico para ver qué parámetros pide, y aquí nosotros nos pide las bandas, el rango mínimo y máximo de la imagen, y el gamma, que en este caso el contraste. Entonces ahora, si nosotros queremos centrar el mapa, o sea, la imagen al mapa, lo que hacemos, usamos esta función interna, map set center, que lo que hace, nosotros definimos estas coordenadas específicas para que la imagen se centre a esas coordenadas. Entonces ahora les voy a mostrar, y ejecutamos nuevamente el código, y se centra la imagen al mapa en realidad, el mapa a las coordenadas. Ahora lo que hacemos es mostrar la imagen con Map@Layer. Esta función interna es súper utilizada en Google Earth Engine, ya que cada vez que ustedes quieran representar su información dentro aquí del panel mapa, tienen que usar esa función. Entonces ejecutamos, y nos va a aparecer, nos va a reflejar la escena de Landsat 8, ya previamente cargada. Entonces recuerden que Map@Layer lo que hace es, nos permite poder visualizar la imagen en el mapa. Y acá yo le definí este nombre de salida, siempre con comillas simples que son un string. Ustedes pueden establecer el nombre que quieran, digamos, visualizar. Ahora la parte siguiente es revisar todos los objetos que Ana les explicaba en la sesión anterior. Entonces, para ello, un objeto interesante son los strings, que son las cadenas de texto, y estas cadenas de texto siempre se representan en comillas simples o dobles. Para ello, aquí yo tengo un string, así denominado con este nombre, y lo que hacemos, podemos imprimir este string, al igual que Hola Mundo, y nos va a aparecer aquí en la consola. ¿Por qué? Porque yo utilicé la función print. Ahora, otro objeto son los números. Los números
lo que hace es, si nosotros queremos solamente imprimir esta variable, que nosotros la definimos como variable número, y la queremos imprimir, el mismo procedimiento. Nosotros acá establecemos el nombre de salida y la variable definida. Ejecutamos y nos aparece automáticamente el número que nosotros definimos. Ahora los booleans son, en informática se les conoce como datos lógicos, ya que los booleans solamente nos entregan datos verdaderos o falsos. Entonces, si nosotros imprimimos los booleans y ejecutamos el código, nos aparece verdadero porque nosotros aquí le definimos verdadero, pero si nosotros ahora le ponemos que es falso, va a cambiar y en la consola va a arrojar falso. Ese es como lo interesante. Bueno, ahora tenemos las listas y los objetos. Las listas siempre se representan en estos corchetes y no es necesario que tengan una secuencia continua. Las listas pueden ir en intervalos, por ejemplo 0, 1, 2, 3, no es necesario que sean consecutivas. Y nosotros podemos definir listas para años, para meses o incluso para números como tal. Y nosotros siempre es importante que a medida que nosotros vayamos imprimiendo, siempre asociemos un nombre que nosotros sea representativo a la variable, al objeto que estemos definiendo. Por ejemplo, si aquí yo utilicé el nombre list of numbers para poder definir, digamos, la lista de los números, y en el nombre de salida también le coloco el nombre similar. ¿Para qué? Para saber que estoy imprimiendo. Entonces aquí se imprime la lista, del 0 al 5. Otra lista también es con las cadenas de texto, no solamente números, nosotros podemos imprimir una lista de cadena de texto o de strings y con letras, pero siempre tiene que ser comillas simple o doble. Entonces otro objeto son los diccionarios, que estos diccionarios lo que hace es, nos permite incorporar un valor determinado y agregar listas, números a los diccionarios. Esa es la ventaja. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos cadena de texto y tenemos también números. Y ahora vamos a imprimir, digamos, el diccionario y aparece el objeto con 3 propiedades, que nosotros las definimos también desde la línea 58 a la 60. Y por último, también nosotros podemos, digamos, en corchetes, imprimir el diccionario y nos va a aparecer así. ¿Por qué? Porque yo incorporé la cadena de texto, o sea, el nombre dentro de los corchetes como tal. Entonces, esta ha sido la primera aproximación al editor de códigos. Todos los códigos y las presentaciones van a ser compartidas en Moodle para que las puedan revisar y cualquier duda o consulta nos escriban. Esta ha sido la sesión de hoy. Si tienen dudas. Bueno, ahí Gracias, Yael. vamos Sí, respondiendo algunas preguntas en el chat igual. sí, se han generado hartas dudas mientras va presentando, así que está bueno. Algunas ya fueron respondidas en el chat. Nosotros vamos a tomar esto y lo vamos a sistematizar y lo vamos a colocar en el mismo Moodle para que puedan ver las preguntas y repasar las preguntas que se hicieron. Pero hay algunas preguntas generales, tenemos tiempo como para responder algunas. Algunas ya la respondió Ana, así que si quieres, Ana, partir con la que tú respondiste. Las que ya he respondido o las que no respondo. Pero sí, rápidamente, porque a lo mejor no todos lo vieron. Leandro preguntaba si acaso existía vinculación entre Engine y Git. Habría que explicar qué es lo que es Git y para... Bueno, no sé, me imagino de que aquí los conocen, pero bueno, lo que les comentaba a Leandro es que claro, es totalmente compatible y es más, es recomendable utilizarlo cuando ya estamos desarrollando códigos más complejos o cuando estamos trabajando en equipo. También es mucho más, a pesar de que Google Earth Engine en la API del editor de códigos también funciona con una estructura similar a la de GitHub. Tener nuestro propio repositorio en GitHub con nuestras versiones actualizadas de los códigos es una buena práctica. Ya nos ha pasado antes de que sobreescribimos o se nos olvidan ciertas versiones
y necesitamos regresar, entonces sí, totalmente compatible. Es más, sobre todo cuando es un trabajo colaborativo entre investigadores de otros países o no estamos en el mismo lugar en general, o ahora que estamos en pandemia todos trabajando desde casa, totalmente recomendable, ¿verdad? Es más, Sí. la comunidad es súper activa también, entonces podemos uno ir complementando los códigos también o mejorándolos. Sí, también hay un Google Git que lo que hace es una clonación de algunas páginas y permite bajar información para que sea más rápida la visualización. No sé si se refería a GitHub, que es como la forma colaborativa de los códigos, o se refería a la clonación de páginas para respaldar la información en un desktop. Ahí Leandro nos podría aclarar hacia dónde iba la pregunta. Sí. Freddy, no, está bien, está perfecto. Buen día, Eso, soy perfecto. Leandro. Sí, Git es un lenguaje que se usa justamente para compartir código y para colaborar, para escritura y colaboración. Como justo hay muchísimos repositorios de Git, que son GitLab, GitHub, Bitbucket. Sí. No sabía que había uno de Google, por ejemplo, está buenísimo saberlo. Y como cuando vi la estructura, no he trabajado con Google Engine, estaba claro que tiene un sistema versionado Google, entonces quería saber si había compatibilidad además con Git. Así que les agradezco a Ana y Fred por la respuesta. Sí, quisimos incluso tratar de implementarlo, pero creo que para ser básico necesitamos un poquito más de entrenamiento para poder compartirlo. Ahí lo vamos a explicar cuando seamos en la parte práctica, un poco cómo sorteamos eso, pero existe la posibilidad de hacer cosas colaborativas. Bueno, Tomás preguntaba por dónde se guardaba la información. Toda la información se guarda en el servidor. Aileen preguntaba sobre los errores. Si bien yo creo que le respondió Ana que sí, que da algunas indicaciones de los errores, comparado con otros lenguajes es un poco más críptico, no te entrega, no te dice en qué línea se equivocó ni qué error, salvo en la medida que se va desarrollando más, se va haciendo un poco más amigable, pero a veces te dice no corre o un error 232.347 y uno sabe exactamente a qué se debe o no muy específico. O sea, comparado con otros editores de lenguaje, creo que les falta desarrollo para hacer más fácil la parte del debugging, de depuración de los códigos, pero en sí cada vez está entregando más información. Marcia nos hace una pregunta más geográfica, si trabaja solamente con coordenadas geográficas y no opera con UTM. No sé si se fijaron cuando ya presentó las propiedades de la imagen, está la proyección. Entonces, tiene unas coordenadas geográficas que permite trabajar a nivel mundial, pero cuando uno quiere tener una proyección específica, permite hacer el cambio de proyección. También Aileen pregunta si hay una versión comercial de la propuesta. Lo estoy leyendo yo para hacer un poco más rápido, no porque no quiera dar la palabra. Una comercial, hay una versión comercial, pero que tiene que ver con más posibilidades de almacenar información y sobre todo para trabajar con los assets, no necesariamente para el trabajo y si uno quiere tener más capacidad de cómputo, también puede acceder, porque te dicen que tiene las propiedades de Google, pero claramente en algunos momentos queda con capacidad de cómputo limitada y ahí uno podría acceder a una máquina más dedicada. Y lo otro que se hace es que cuando ya uno empieza a trabajar con inteligencia artificial y todos estos sistemas de entrenamiento, ellos ofrecen un sistema para que pueda hacer correr todos los modelos y todos los entrenamientos de modelos de inteligencia artificial en sus servidores, y eso sí es de pago. Ahí eso es un poco más caro. Exactamente cuánto, no sé, porque nosotros no lo hemos hecho y lo vamos a evitar lo más posible. Claro, igual hay otras estrategias para sortear cuando uno excede la capacidad de cómputo, entonces ahí estamos sorteándolo todavía. Sí, y me parece que Ezequiel hizo una pregunta sobre las listas, que justamente estaba ya él hablando sobre el tema de los diccionarios. Generalmente los diccionarios se ocupan cuando uno quiere hacer una lista de elementos que sean distintos. Trabaja uno más con diccionarios y listas, por lo menos nosotros lo hemos trabajado con elementos numéricos. Ember nos pregunta sobre la vinculación de Engine con QGIS. Yo sé que hay una interfase, un plugin de QGIS que permite la interfase con Engine.
nunca, no la hemos ocupado, no la hemos ocupado. Y no sé si lo que haría sería solo escribir en Engine y hacer el proceso o sea, escribir en QGIS y hacer el proceso en Engine. No sabemos cómo opera. Sé que existe, pero no lo hemos ocupado. Y bueno, ya hay un poco más de, cuando uno empieza a programar, todas estas cosas de los shortcuts de los teclados, que la verdad es un poco de horas de vuelo cuando uno empieza a tener todos estos pequeños trucos. Así que en la medida que lo vamos conociendo y vamos viendo este tipo de caminos cortos de teclado, por favor compártalo, porque siempre nos ahorran un montón de trabajo en el proceso de codificación. No sé si hay alguna pregunta así general que quieran hacer.